vamos a comenzar el proceso de la revolución. Indicaremos en breves palabras el tipo de sociedad del antiguo régimen, para ver cómo dentro de esta sociedad aparece ese fenómeno al que le llamamos la revolución. Fíjense que en ninguna otra sociedad conocida por nosotros, en otra civilización, se ha producido ese fenómeno. Diríamos que la revolución es un fenómeno típicamente de la sociedad cristiana y que surge en alguna medida de los principios cristianos. Son ellos los que son tomados por la revolución, arrancados del quicio sobrenatural en que están inscritos y convertidos en principios que abonan, animan, facilitan el nacimiento de una mentalidad anticristiana. No olvidemos que en el Apocalipsis se nos habla precisamente del anticristo, como la figura que en alguna medida colma todo este periodo revolucionario, que en una actitud anticristiana. Pero nadie puede ser anti-Pedro, decía don José Ortega y Gasset, con briosa prosa castellana: si antes no está Pedro, pues no puedo ser anti tal cosa si no reboto en contra de aquella cosa a la cual me opongo. El anticristo es un Cristo pervertido, es un Cristo laicizado, es un Cristo, en cierto modo, diríamos así, que bajo los pretextos cristianos está trayendo una nueva, absolutamente distinta y contraria en su faz más rotunda al cristianismo. De manera que cuando uno hace la observación, digamos así como hemos pretendido hacerlo nosotros, de una visión teológica de la revolución, tenemos que observar cuáles son los principios cristianos que provocan el advenimiento de la revolución. La sociedad tradicional, la sociedad del antiguo régimen, era una sociedad fundada sobre la fe. Aquí el libro que les puede servir a muchos de ustedes, si no lo han leído de base, es el libro de Hilaire Belloc, sobre, diríamos así, la civilización y la fe. Él observa de cómo la fe es la que constituye el fundamento de esta sociedad tradicional. Esta sociedad vive de la fe y en cierto modo se llamó a toda esta agrupación de naciones la cristiandad, porque tenían en común la fe y tenían también en común otra cosa, el idioma, el latín. Era el idioma que hablaban las clases dirigentes, las clases que asumían la dirección espiritual de ese orden social que fue el antiguo régimen. Fíjese que toda Europa, en alguna medida, sobre todo esa Europa que nosotros consideramos como fundamental de la civilización nuestra, hablaba y escribía en latín y aprendió a pensar en latín. Podemos decir que es el idioma a través del cual se aprende a pensar con claridad. Por eso el despojamiento del latín de la enseñanza, incluso secundaria, es, si se quiere, un atentado profundo a la vocación más honda de nuestra civilización. Yo me he complacido en alguna oportunidad, nada más que para molestar a algunos amigos, en sacar a colación la opinión de Anatole France sobre el latín y la importancia del latín. Anatole France pasa por ser uno de los representantes más típicos de la izquierda liberal francesa, pero que tenía muy buena formación
tenía muy buena cabeza, y cuando no estaba borracho por algunas tonterías en las cuales caía muy a menudo y frecuentemente, decía cosas muy bien dichas. Una de esas es la acusación que hace al Ministerio de Educación francés por la eliminación del latín del colegio. Y entre las cosas que le dice esto, dice, antes todos habían pensado, hasta los poetas, hasta los poetas habían pensado. ¿Por qué? Porque habían aprendido el latín, y a través del latín habían aprendido también el catecismo. Y había gente que estaba instruida en esas cosas. A ver, que habían aprendido, a esta gente le falta teología. Han leído más a Voltaire que a Santo Tomás de Aquino. Y esto lo dice él. Han leído más a Voltaire que a Santo Tomás de Aquino. Y si por eso piensan mal y no saben, diríamos así, elucubrar una argumentación. Bien, el antiguo régimen era eso, estaba fundado en la fe. Cuando uno quiere entender algunas de las cosas de esa época, siempre hay que partir de este supuesto. La fe era la argamasa del orden social, político de la época. Cuando se habla mal de la Inquisición, dice, oh, la Inquisición. La Inquisición era la defensa intelectual que se tuvo para sostener precisamente esa argamasa, ese fundamento que establecía las bases principales del orden civilizado en el cual se convivía. Se olviden nunca que la Inquisición nace porque precisamente empiezan a surgir herejías dentro del clero. Sale del clero. Es que la Inquisición la quemaba, hasta la Inquisición no quemaba nada. No tenía ese poder. Decía si era hereje o no era hereje, si era relapso o no lo era, si merecía una penitencia o merecía ser castigado de acuerdo con las normas que se utilizaban en esa época. Se averiguaba bien todo con respecto a los antecedentes de aquellas personas que eran acusadas. Y hay que ver, hay que examinar con cierta prolijidad todos los aspectos que se tenían en cuenta antes de poder lanzar una condenación sobre uno que había sido acusado de hereje. Y fíjense que la mayor parte de las acusaciones de hereje eran sobre ciertos sacerdotes que enseñaban herejía. Si a esos sacerdotes los sacaban del templo y los largaban a la casa, la gente hacía inmediato juicio, sí, así como en el barrio Papa o en cualquiera de estos barrios nuestros, lo colgaban tranquilamente, y en aquella época lo quemaban porque suponían que de esta manera desaparecía totalmente la herejía. La Inquisición se hizo para evitar esos juicios sumarios, para evitar esos juicios demasiado anticipados, que solía ser el pueblo, que solía ser un tribunal improvisado. Entonces, a ver si efectivamente la acusación tenía o no tenía fundamento, y con ese propósito surge la Inquisición. Incluso el cuidado que tomaron de que los inquisidores fueran gente de bien. Santo Domingo de Guzmán fue inquisidor, y cuántos otros que fueron santos de la iglesia. Es decir, eran hombres a los cuales no se les podía reprochar un elemento o un movimiento pasional. Que hubo abuso, sí debe haber habido, como no, de qué no se ha abusado, y cuáles son las cosas que no se prestan a abuso cuando el hombre tiene el poder de poder manejarla. No es un abuso por parte de la iglesia de hoy la excomunión de los obispos que fueron ordenados por Monseñor Lefebvre. Es un abuso. Es un abuso de poder espiritual, porque no tiene fundamento. Fíjense que toda excomunión, para tener fundamento, el excomulgado debe ser antes haberse salido de la fe. El que no se ha salido de la fe no puede estar excomulgado. ¿Por qué? Porque pertenece a la fe, en ella. La excomunión viene como un proceso posterior a la separación que yo mismo hago. Yo soy el primero en establecer el anatema, porque me separo de la fe. Y al separarme de la fe, quedo indudablemente fuera de la comunión de los santos. Pero el que no se separe, no está nunca excomulgado de ninguna manera. Esos son abusos de poder. Y los abusos de poder se dan siempre. El que tiene poder es el que abusa, indudablemente que el que no lo tiene no puede abusar.
Estamos nosotros examinando ahora esta sociedad. El primer movimiento revolucionario es atacar el fundamento de todo este orden de civilización, es decir, atacar la fe, en el fundamento mismo de la fe. Empecemos por indicar qué es la fe. En primer lugar está la fe confianza, la fe natural. Mi adhesión al testimonio de alguien que enseña algo. Hay muchísimas cosas que las sabemos por fe. Sabemos por fe que somos hijos de nuestros padres. No tenemos más remedio que confiar en la palabra de ellos. Y es la confianza en la palabra de ellos la que nos hace en ese hecho, que no lo podemos saber de una manera cierta. No sé si ahora esas cosas del ADN, etcétera, significan una constatación factible e indiscutible. No sé, esas cosas no entiendo. Pero en la época no había que establecer la fe, nada más pura y simplemente, y era ella la que establecía. ¿Y cuántas cosas en historia sabemos por fe? Toda la historia es un conocimiento de fe. Es un conocimiento que se funda en la base de los testimonios. Y fíjense que acá hay dos cosas que tener siempre en cuenta. La fe, formalmente, es una adhesión inteligente al testimonio. Y esta inteligencia se funda en dos tipos de conocimiento. En lo que el testigo afirma, si es o no es creíble, y en las características del testigo. Una cosa ignominiosa que se nos ha dicho puede ser creída por nosotros si sabemos perfectamente bien que el testigo es un degenerado de primera y que es capaz de haber cometido eso. Y dos conocimientos. Admito lo que me dice porque lo conozco a él y sé que él es capaz de haber hecho esta porquería. Y sé que siempre la fe no significa una adhesión entusiasta. Puede significar en un momento determinado una adhesión a contrapelo de lo que el testigo afirma. Pero yo tengo que tener un cierto conocimiento del testigo y una aceptación del juicio, de lo que el testigo me dice. Que Cristo nació de María Virgen, que murió y resucitó al tercer día. Se le decía a San Agustín, es creíble. ¿Quién cree en esto? Y San Agustín contestó, efectivamente, ¿quién puede creer en esto? Y pensar que hay un montón de millones de gente que ha llegado a creer. Y lo más increíble es que lo hayan hecho creer. Dice, y este grupo de gente que lo ha hecho creer, ¿cómo ha hecho creer esto? Fíjense que nosotros nos encontramos ahí hasta el misterio de lo que es la fe. Pero la fe sobrenatural ahora, no la fe natural. Porque por fe natural nosotros no creeríamos en eso, de ninguna manera. ¿Por qué? Pues una virgen no puede tener hijos y seguir siendo virgen. Alguien que muere, en general, no resucita. Y menos después de una muerte ignominiosa. ¿Cómo logramos creer en esto? ¿Cómo nosotros aceptamos este testimonio que, digamos, irrumpe en nuestra inteligencia? Ahora, si nosotros no pensamos bien, ponemos la inteligencia, Dios puede hacer concebir un hijo en una virgen. Y diríamos, si hace concebir un hijo en cualquier otra mujer, y si la concepción del hijo es una intervención divina, ¿cómo se puede de alguna manera probar que así es? Y en toda mujer existe la posibilidad de esa intervención divina. Aumentando un poco problema, ¿por qué no puede haberlo hecho Dios en el vientre de una virgen? No ofende a la inteligencia. La inteligencia puede aceptarlo como un elemento de juicio perfectamente inteligible y aceptable por la inteligencia. Pero es indudable que esto no se hace sino por una gracia especial que recibimos los que creemos y los que de alguna manera creemos. Creo en esto porque Dios me lo ha hecho creer.
Mismo Cristo se lo dice a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno que es Elías, el otro que... ¿Y tú quién dices que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Eso que has dicho no te lo ha enseñado ni la sangre, ni la razón humana. Eso te viene de Dios nuestro Señor. Es decir, esta fe es una cosa impresa en nosotros por la gracia divina. Creemos en estas cosas asistidos por esa ayuda sobrenatural de la gracia. Por eso creemos y adherimos a la fe en Cristo. A veces hablar en estas cosas de ciertas experiencias personales resulta un poco imbécil, pero no hay más remedio. Yo me convertí grande y tuve la impresión, la gracia que se me otorgaba en un momento determinado. La sentí como una gracia. Me iba a bautizar y no creía todavía. Y le dije al padre que iba a bautizar, mire padre, yo no creo que Cristo sea Dios. Y me dice, pero tenés mucha confianza en ese pensamiento que vos tenés. Digo, no, padre, quisiera creer. Bueno, entonces ven y mañana que te voy a bautizar, lo ves, vas a creer. Y esa misma noche, leyendo la Biblia, abro la Biblia en un lugar cualquiera, y digo, ya, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Yo creí. Fue para mí como si me lo hubieran dicho. Fíjense que no vi nada, no he tenido jamás una alucinación, ni un desmayo, nada, absolutamente. Nunca he padecido ninguna cosa rara, ni en la oreja, ni en la oreja sordera, nada más. Pero no he oído demás, jamás, de menos sí, pero demás nunca. Y me pareció que eso me lo decía. Bueno, se abrieron las esclusas de mi mente. Creí, lloré como un perro, por supuesto, y al otro día me bauticé y no he vuelto a tener nunca más, diríamos así, una debilidad en el sentido de aceptar la fe como está. La fe es eso, pero al mismo tiempo es la fe en nosotros los cristianos, una fe inteligente, no es una fe ciega. ¿Por qué no creer que Dios es capaz de hacer un círculo cuadrado? Porque no es un imbécil, es una inteligencia. Y una inteligencia no concibe un círculo cuadrado. Pero su voluntad omnipotente es una voluntad iluminada por la inteligencia. No limitada, iluminada por la inteligencia. Entonces una voluntad inteligente quiere lo que la luz de la inteligencia le señala. Digo esto porque, por ejemplo, la fe de Mahoma es una fe ciega. Y nosotros a veces, los cristianos, admiramos esta ceguera absoluta del maometano, que cree lo que le dice el imán y va a ojo ciega, hace lo que le dice el imán, porque Dios es omnipotente y puede querer un círculo cuadrado, y puede querer que un pecado no sea pecado, y puede querer un montón de disparates catastróficos, que de querer los dioses, este mundo sería una catástrofe de punta a punta. Esa fe no es la nuestra. Diríamos que el primer paso de la revolución es trastocar la fe. ¿Pero en qué tenemos fe nosotros? En aquello que la Iglesia nos ha enseñado. Porque todas las verdades evangélicas fuera de la Iglesia son puro veneno. Es tal como la Iglesia la enseñó, y tal como la Iglesia nos indicó. Es una fe objetiva. Credo in unum Deum Patrem omnipotente in factore celi eterno visibilio omnium et invisibilio, etcétera, etcétera. Esos son los dogmas de fe a los cuales yo adhiero, y adhiero en cierto modo porque están sostenidos, administrados por la Iglesia. El primer ataque a la religión es cambiar la fe, modificar el curso de la fe. ¿Y en función de qué se modifica el curso de la fe? En función de un principio muy católico, muy cristiano. Lo hemos dicho varias veces, y lo vuelvo a repetir, que siempre es conveniente volverlo a conocer.
Iglesia Católica es una sociedad de personas. Se entra a ella por una decisión, por un llamado de Dios. Y si uno entra cuando es chiquito, antes de ser llamado, sin embargo, de alguna manera, en la medida en que va creciendo, es en la medida en que se va haciendo cada vez más conscientemente cristiano. Y esta adhesión a la Iglesia es la que constituye lo que podemos llamar nosotros un perfeccionamiento de la personalidad. La Iglesia exalta a la persona, porque es a la persona a quien se dirige, a quien va dirigida la fe. Es la persona la que se salva. No nos salvamos por diócesis, ni nos salvamos porque pertenecemos a esta capilla, ni nos salvamos porque pertenecemos a la Opus Dei, ni nos salvamos porque pertenecemos a la diócesis de Mendoza. Nos salvamos personalmente o no nos salvamos. Pero es personalmente como uno se salva, porque es personalmente como somos convocados. Entonces fíjese que acá hay una acentuación del valor de la persona. Pero esta persona forma parte constitutiva de una asociación, que es la Iglesia. Y es en esa asociación donde ella logra toda la dimensión del perfeccionamiento que Dios le exige y que Dios le pide. ¿Cómo se destruye esta fe? Exaltando el valor de la persona. Mi fe es desde ahora esta cosa que yo creo que es lo que debe ser la verdad revelada. Lo siento yo en mi interior. La Iglesia no existe. Podemos reunirnos un grupo de gente con el propósito, diríamos así, puramente pastoral, de impartir estas verdades que yo descubro en mí mismo. Pero es el descubrimiento en mí de estas verdades lo que constituye la fe. Y yo siento que me voy a salvar. Si yo pienso que me voy a salvar es porque Dios me está hablando en la interioridad de mi persona, a mí mismo, a mí solo, a mí me convoca. Y entonces es en esa convocación puramente personal donde reside desde hoy en adelante el valor de la fe. Fíjese que hay en esta fe una ligera confusión con la esperanza. Pero las cosas que han sido reveladas por Dios. Espero ser digno de merecer todas aquellas promesas que Dios nos ha hecho, para el caso en que nosotros nos demos cuenta y razón y vivamos de conformidad con los principios que nos revelaron. Pero ahora esta fe es una fe que se conjuga con la esperanza. Es una sola cosa con la esperanza. Pero mi salvación, porque así lo siento, en mi interioridad, es una vivencia la que yo tengo. Es una experiencia viva, personal, mía, esta actitud y esta capacidad para concebir, diríamos, esa fe que me es revelada a mí también personalmente. Ya no hay iglesia, soy yo el responsable de mi fe. Y dice que esto lo enseña Lutero, pero indudablemente se enojó un poco cuando los anabatistas sacaron la conclusión lógica de si cada uno de nosotros es rey y sacerdote, cada uno de nosotros es dueño de hacer lo que se le da la gana. Esto Lutero no lo quería. En cierto modo, cuando se levantaron los paisanos de la zona en la cual él había, reclamando precisamente ese valor del sacerdote y del rey que cada uno de nosotros llevamos en nosotros. Pues somos sacerdotes y reyes, pero recién cuando hemos atravesado el arroyo de fuego, el purgatorio, lo dice Virgilio a Dante. Virgilio acompaña a Dante hasta el purgatorio. Y una vez que atravesó el arroyo de fuego, le dice, ahora sí, tienes la mitra y el cetro, eres obispo y eres al mismo tiempo rey. Porque todos los
que hagas de aquí en adelante surge de una fuente completamente limpia y pura. ¿Recuerdan eso que decía precisamente San Agustín? Una monja le estaba enseñando el camino del Monte Carmelo. Entonces le decía, hay que atravesar, purgar aquí las impurezas de las pasiones, etcétera, etcétera. Que llegaba a los pies del Monte Carmelo, subía. Entonces le dice, no, padre, y una vez allí, ¿qué otras cosas hay que hacer? No, una vez allí eres libre, porque tu alma es pura y está purificada por la presencia misma de Cristo, nuestro Señor, que está en ti y vive en ti. Entonces ya no están todas esas impurezas propias de nuestras pasiones que nos impiden elevarnos más alto. En el caso de esta fe, tiene la virtud esta: yo creo que me voy a salvar, y entonces no importa muchas veces los pecados cometidos, o no son los pecados por cometer. Usted le dice una cosa, peca fortita, peca fuertemente, porque para él todo lo que el hombre hacía era pecado, porque su naturaleza era una naturaleza caída totalmente, arruinada por el pecado original. No tenía rescate, la razón siempre se equivocaba. Las palabras que Lutero decía con respecto a la razón son impronunciables entre nosotros, pero él indicaba que la razón era una porquería, de la cual mejor era no hablar, porque todo lo que pensaba, entonces había que obrar de cualquier modo en la vida, aunque este obrar fuera malo, no importa, había que obrar, porque total, al fin de cuentas, el sacrificio de Dios nuestro Señor fue uno y cubrió completamente las manchas de nuestro pecado, de manera que, aunque pequemos, ya no pecamos si tenemos fe en nuestra salvación. Si ustedes así también ven en esta primera parte de la revolución dos cosas. Primero, que se toma un principio que es un principio constitutivo de nuestra fe, la elección personal de cada uno de nosotros. Ese principio se lo saca del quicio religioso y al mismo tiempo social en el cual está inscrito. Porque que se le haría uno a Lutero, sí, es cierto que la persona es importante, pero ¿dónde se hace la persona? Humanamente hablando, ¿dónde nos hacemos? ¿Dónde nos realizamos? En el orden social al cual pertenecemos. Podemos ser desencajados del orden social al que pertenecemos. Pensamos de acuerdo con el idioma que hemos heredado, que recibimos en la cuna. En la cuna misma estamos recibiendo todos aquellos principios que de alguna manera van a servirnos para realizar nuestra conducta. No hay nada que hayamos pensado que en algún modo no lo hemos recibido del contexto social en el cual nosotros estamos inscritos. Ese hombre del que habla Lutero es un hombre arrancado del contexto social. Es un hombre que parece haber nacido por esporos y que de alguna manera, diríamos así, tiene la posibilidad de una realización autónoma, absoluta, total. Piensen en esta palabra, porque esto lo van a ver realizarse cada vez de una manera más efectiva y cada vez de una manera más patológica, más completamente mala. Cuando ustedes ven un cuadro de hoy, piensan, ¿qué quería decir el artista con esto? Bueno, parece que es un mensaje que tiene. Tiene que explicarlo posteriormente en otro contexto para que usted logre entenderlo, porque así a prima facie no lo entiende. ¿Por qué? Porque es una representación precisamente de esa subjetividad claustra, solitaria, que ha nacido por esporo, sola, que no habla el lenguaje plástico de los demás, habla su lenguaje plástico. Yo ayer, sí, me acuerdo cuando estudiábamos filosofía, tenía un profesor que nos decía a nosotros, cada uno debe hacerse su filosofía. Madre mía, ¿no? Si cada uno hace su filosofía, es obvio que va a ser de luego entenderse de todo. Y sin embargo, ese pensamiento moderno, llevando
a que cada uno haga su representación del mundo, su representación del alma, su representación de Dios, la suya, la propia, la que está inscrita en el fuero de la más profunda intimidad de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo explico eso? Puedo explicar eso, porque el lenguaje nace en la comunicación nuestra y está fundado, diríamos así, en una interrelación que es intelectual y afectiva al mismo tiempo, pero fundamentalmente intelectual, formalmente intelectual. Si no pensamos con nitidez, si no hablamos con precisión, mal nos pueden entender. El mundo entonces de la subjetividad nace así con Lutero. Y es el primer paso de la revolución, porque este paso rompe la fe tradicional. Rompe esa fe que está abierta a las revelaciones de la Iglesia, que la Iglesia ha recibido en su seno como entidad, diríamos así, social, en la cual esto es sostenido y esto es administrado y esto es conservado con el mayor sigilo posible. El reproche que nosotros hacemos a la Iglesia oficial valiente, que no lo conserva, que lo echa a perder, que confunde, que dice cosas que nos confunden mentalmente, y no enseña la verdad tradicional como fue enseñada siempre, hasta hace relativamente pocos años. Ya no la enseña. ¿Ha dejado de ser iglesia? No. En cierto punto lo es, pero ha entrado en un magisterio que podríamos llamar confuso, que ya no es el magisterio tal como él debe ser. Y esto es un paso de inversión en la revolución metida en el seno de la Iglesia. El primer paso es la reforma protestante. Y por ende, diríamos así, esta exaltación de la persona, que indudablemente es un principio. Efectivamente, el cristianismo nos enseña el valor de la persona, pero no su exaltación fuera del cuadro del orden social, religioso, en el cual está inscrita la posibilidad de su perfeccionamiento. Fuera de ese cuadro, lo que le espera es un subjetivismo cada vez más cerrado, cada vez más enclaustrado en su propia limitación. Vais a ver los caprichos, porque indudablemente toda la filosofía moderna es hija del protestantismo. ¿Y en qué consiste la filosofía moderna? En general es hablar un idioma que los demás no entienden. Y fíjese, esto no es para hacer chistes, es cierto. Bueno, si habla un idioma estrafalario, raro, entonces usted pasa por filósofo. Si lo entienden, Dios me libre, entonces creen todos que usted es un chambón, que no sabe filosofía, porque se le entiende todo, ¿no? Si se le entiende todo, entonces no sabe filosofía. Un verdadero filósofo no se hace entender. Debe hacerse entender. Lo digo porque esa experiencia la he tenido personalmente en la universidad. Como me decía el filósofo chacarero. ¿Por qué? Porque en cierto modo hablaba el idioma de todos los días. Y siempre le decía, no hablar chacareramente, que es con el idioma de todos los días con que se hace filosofía, no con un idioma inventado. ¿Por qué? Porque yo no estoy inventando nada. Simplemente sigo a mi maestro y sigo la doctrina de aquellas cosas que he aprendido de las autoridades que me la han enseñado y me la han transmitido. Una ciencia así. ¿Ya? Y el verdadero médico va a ser aquel que tiene un saber absolutamente hermético y clauso, como el de López Rega. Entonces, cada uno de nosotros se va a encontrar en la imposibilidad de poder ser un médico que sabe la medicina que le han transmitido, que le han enseñado, y en la cual puede haber avanzado, 6 pasos, medio milímetro, lo que fuera, pero siempre siguiendo la base de una enseñanza recibida. Este es el primer paso de la revolución, la reforma protestante. Y de esto surgen muchos otros, porque toda la filosofía moderna, decimos,
surge de esta subjetividad. Así como para los luteranos, mi fe era algo mío, algo que surgía de mi interpretación directa de las Sagradas Escrituras. Desde hoy en adelante, mi pensamiento es aquel que surge de mi relación directa, causa mía, con el mundo, el alma, Dios y el hombre. La interpretación que yo dé de esas cosas estará en función de las resonancias subjetivas que esas realidades provocan en mí. Y yo les doy una interpretación filosófica a esas representaciones puramente subjetivas. Dice que los filósofos en general, si usted los examina un poco así, a vuelo de pájaro, como lo vamos a examinar nosotros, empieza con Descartes. En Descartes, bueno, pero Descartes era católico, ¿sabes? Ese era un cuento chino. Descartes no era católico, como parece. En primer lugar, ¿dónde vivió? En Rotterdam. ¿Qué era Rotterdam? El centro de la Reforma protestante. Allí vivió él. Los amigos, ¿quién eran? Fulano, Mengano, etc. Berman, etc. ¿Qué eran? Protestantes. Tuvo una hija. ¿Sí? ¿En dónde lo bautizó? En la iglesia protestante. Tuvo una adhesión a una secta, sí señor, Rosacruz, que eran masones y en alguna medida protestantes. De manera que Descartes no era el católico que hizo ese ofrecimiento a la Virgen. Lo que pasa es que era francés, miembro del ejército francés y miembro de Francia, y había que tener mucho cuidado con la Inquisición en Francia porque en cualquier momento le cortaban las riendas y venía de casa a su ambiente. No cae, él mismo lo dice algunas cosas. Como es, si se dice en latín, dice una frase que me presento enmascarado. Esta frase la dice él en latín. Es decir, él se presenta con una figura que no es la de él. Porque en el fondo su idea es una idea que él sabe que va a chocar. Pero usted cuando examina el sistema de Descartes, aparecen allí una serie de inconvenientes, de elementos, que van a tratar de ser corregidos por su sucesor, Kant, en alguna medida. A la vez Kant provoca una serie de inconvenientes en la interpretación de su sistema que van a ser superados por su sucesor, Hegel. A la vez Hegel presenta una serie de inconvenientes en la interpretación de su sistema que van a ser superados por su sucesor, Marx, en el sentido, digamos así, de esto que llamamos la posmodernidad. Es decir, que cuando uno ha alcanzado su punto culminante, ya están asistiendo a su misa de Requiem y lo sigue el que más adelante lo va a delatar la mayor parte de los errores cometidos por él. Son ellos mismos los que han ido poco a poco. La posmodernidad surge de este movimiento. Es una consecuencia, diríamos así, inevitable de esta forma del pensamiento que se clausura en la inmanencia con Descartes. Luego trata de dar una interpretación ajustada de ese inmanentismo con Kant, pero fracasa porque no la da bien. Entonces aparece Hegel y lleva todo eso a un grado ya de mayor evolución, pero Marx es el que le dice, en Hegel todavía hay un Dios y se habla de Dios. Pero Marx tiene razón, el Dios de Hegel tiene un inconveniente, no existe. No existe nada más que en el mate de Hegel. Y fuera de la cabeza de Hegel no hay ninguna posibilidad de existencia real de ese Dios. Es una idea subjetiva que surge ahora en la interioridad de la inmanencia. Y Marx la lleva al fondo esto que nosotros vamos a llamar ahora el pensamiento ideológico. Vemos en estos últimos pasos de esta lección una idea de lo que es la ideología.
que generalmente sobre esto no se entiende. Esta es ideología católica. Y la diferencia es que el catolicismo no es una ideología, es una religión. Y una religión es algo que existe. ¿Qué es? Es la revelación de Dios con respecto al hombre acerca de los fines, de los propósitos que Dios tiene con respecto a nosotros. Esa es la religión, no es ideología. ¿Y qué es una ideología, según usted? Bueno, la ideología es un aparato conceptual fabricado con elementos extraídos de la religión, con elementos extraídos de la ciencia, con elementos extraídos de la imaginación, con lo cual se crea una interpretación del universo con un objetivo, con un propósito. El propósito de reforzar el aparato de la potencia, del poder humano y del poder político. Porque generalmente la ideología está al servicio del poder político. Esto más lo veía más bien. Si alguna vez alguno de ustedes le echa una ojeada al libro de él que se llama La ideología alemana, se encontrará con esta interpretación de lo que es la ideología. Hasta ahora, dicen una de sus tesis sobre Feuerbach, el hombre ha tratado de decir qué es el universo. Nosotros tenemos que tratar de cambiarlo, de transformarlo, de ponerlo a nuestra merced. ¿Y mediante qué nosotros podemos ponerlo a nuestra merced? Mediante ese instrumento que se llama la ideología y que alcanza su perfección más completa, diríamos así, en el sentido puramente intelectual, en el sistema del arte. Y si alguien me pregunta, ¿por qué ha fracasado? Y precisamente porque hay un aspecto en el sistema que es puramente utópico, modificando las estructuras de la sociedad en su dinamismo económico. El hombre cambia, se modifica, se transforma en otro hombre, es otro hombre. Aparece, diríamos, como una mariposa de su crisálida, el hombre comunista, el hombre socialista, en quien no hay mío, ni tuyo, ni de aquel, ni del otro, ni el demás. Yo una vez escribí un trabajo que alguna vez espero publicar, y si no se lo voy a pasar a Enrique Barrio para que él lo va a publicar, que es capaz de hacerlo publicar. Se llama sobre la ética marxista. Entonces, ver cómo en realidad los marxistas en materia de ética han quedado dependientes de una noción romántica de lo que es el ético. No han sacado las consecuencias cabales de esta situación. Ellos dicen, por ejemplo, que la relación del hombre y de la mujer debe desde ese momento salir del amor puro y exclusivo que tiene este determinado personaje por esa determinada muchacha que le ha conmovido sus entrañas. Muy bien, pero esta es una visión romántica, es una visión personalista, es una visión individualista. Si nosotros somos socialistas, es decir, somos el grupo, somos la agrupación, ¿por qué me va a tocar a mí en esta muchacha que a mí me gusta y por qué me gusta? ¿Qué es eso de que me gusta y por qué me gusta? Es una reflexión típicamente burguesa, subjetivista, individualista, que se da de trompicones con la aparición de este nuevo sujeto que es un comunista. Entonces, la única forma de solucionar este problema en comunista es que la organización, el Estado comunista o lo que fuera, le dé a cada uno un boleto para que le toque lo que le toque. Y de acuerdo con lo que le toque, pues conformarse con eso. Y no estar soñando con la mujer soñada, ni estar soñando con la mujer que a mí me hubiera gustado tener. Ideales burgueses, que quedan de alguna manera a través de todo. No lo han sacado esas consecuencias porque le daba bronca, le daría fastidio. Diríamos así, cada vez, dice, entonces quiere decir que el que se va a encargar de darme la compañera que a mí me toca es el Estado o es la organización del partido. Y sí,
momentito. Si usted es comunista, sí, tendrá que aceptarlo así. Ahora, si usted es un burgués, un romántico, un infeliz, bueno, van a ser claro, no venga acá a molestarnos a los comunistas auténticos, que somos los que creemos en que todas estas cosas se solucionan colectivamente y de ninguna manera individualmente. La ideología nace así como un aparato. La primera que surge en el horizonte de la política es el liberalismo. Y tiene una virtud. No. Destruye totalmente el orden social. Ha sido creada para destruir el antiguo régimen. Fíjense que un liberal auténtico, yo no he conocido a través de la literatura más que uno, Jean-Paul Sartre. Ese era un liberal verdadero, auténtico, cabal. Cada hombre es su proyecto, decía. Es decir, cada hombre es lo que ha decidido ser. El pobre Jean Genet, amigo de él, que era ladrón, que era homosexual, que era criminal, que tenía su proyecto. Y en su proyecto había esa realización, que a veces le llaman Saint Jean Genet, San Juan Genet, lo santifica. Es una santificación un poco especial recibida, digamos, de las manos de Jean-Paul Sartre. Pero si cada uno es lo que se le da la gana de ser, es que lo mismo es ser homosexual que ser cualquier otra cosa. Lo mismo, es un proyecto. Es un proyecto que está, diríamos así, en la raíz misma de ese desenvolvimiento autónomo, total, absoluto, causo de la personalidad. Ahora una pregunta que él nunca respondió porque no la había hecho. Yo no le podía decir una cosa, peticito, vamos a hablar claro, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunas cosas. Vos presentaste al francés o naciste francés. Bueno, en realidad es un proyecto que se va a aceptar. No, papá. Has nacido francés, has hablado francés desde la cuna. ¿Presentaste nacer de tu mamá o naciste de tu mamá? Aunque no te hubiera gustado nacer de otra. Indudablemente no lo había proyectado, ni había proyectado nacer del padre de él. Felizmente para él el padre se murió muy pronto, de manera que él quedó sin ese obstáculo en el proyecto que él realizó de su propia vida, que era el padre. Él lo dice, lo demuestra. Usted quiere leer alguna vez una biografía, pero auténtica de él, se llama Le Mot, las palabras, que es el libro en el cual él se explica. Y él no dice eso del padre. Está bien, total, a cada uno le toca el padre que le toca, pero no solamente le toca el padre que le toca la familia que le toca el idioma que le toca, y está condicionado por todos esos hechos, por todas esas situaciones. Y si uno realiza un proyecto, ese proyecto que uno realiza ¿es inteligible o es ininteligible? Porque si es inteligible, entonces la raíz del proyecto está la inteligencia. Y si yo debo realizarlo recurriendo a mi voluntad, en la raíz del proyecto está la voluntad. Y entra todo otra vez la esencia del hombre, la antropología humana, el hombre es un animal racional, etcétera, etcétera. Así que no es lo que él quiere ser, ni lo que él desea ser, ni lo que él se hace a sí mismo como si fuera del aire. Una muy buena crítica a esto es un trabajo del viejo profesor Niño de Anquín, que se llama Derelicti Sumus in Mundo. Estamos arrojados en el mundo, donde hace la crítica, una crítica con todos los recaudos de la ley. La dijo aquí en el Congreso de Filosofía que hubo acá en el año 49, la leyó el niño y nos dejó planchados a todos los existencialistas. Había muchos existencialistas, pero nos dejó planchados porque no había un resquicio por donde salir al encuentro de este razonamiento implacable que llevaba contra esta, diríamos así, clausura en la absoluta soledad, porque es una clausura que no puede ser. No, ya lo está traicionando el idioma que usted está hablando. Es decir, ese idioma ya usted lo ha tomado un préstamo de la sociedad a la que pertenece.
Para que el proyecto fuera auténticamente suyo, debe estar escrito en un idioma que nadie hablaba, que nadie conociera, que nadie interpretara, que nadie de alguna manera lo entendiera. Es decir, el hombre, según Jean-Paul Sartre, auténtico, cabal, total, desperdido, todo es un loco completo, absoluto y total, un tarado en el cual ya no queda ni el menor rastro de razonamiento. Sí, señor. Fíjense que muchas cosas del mundo moderno no llegan a esto. Hay versos que son puras palabras. Y ojalá fueran las palabras porque son entendidas por nosotros casi todos. Nos encontraríamos en un ambiente más o menos familiar, en el cual, diríamos así, nos entendemos bien. Pero son a veces palabras disociadas, sueltas, o imágenes sueltas. Y con eso se hacen versos. Y a veces no resultan de todo feo, en el sentido de que todavía hay más o menos una cierta hilación entre esas imágenes o entre esas palabras. Y en tanto hay una cierta hilación, hay algo que se está diciendo, a pesar de que se lo está diciendo muy mal. En la próxima clase entraremos nosotros a ver cómo nace este pensamiento ideológico. ¿De qué manera se imposta, surge? ¿Cuál es la idea del mundo que lo postula, que lo hace posible? Y que, de alguna manera, diríamos así, anima su triunfo. Porque anima todo el mundo. Tiene una ideología que tiene su ideología, que tiene su ideología. Del, diríamos, liberalismo, hemos dicho esto. Para el liberalismo no hay verdad política, no hay verdad moral, no hay verdad religiosa. Dice que estas ideas han entrado en la iglesia. Si usted me dice la libertad religiosa, está en un documento eclesiástico emanado del último concilio. ¿Qué hay libertad religiosa? Quiere decir que no hay religión, no hay una religión verdadera. Porque si hay una religión verdadera, que hay que aprender la religión verdadera. ¿Algún profesor de matemáticas se le ocurre decirle a los chicos en un momento determinado no hay verdad matemática? Si no hay verdad matemática, los chicos tiran los apuntes y ahora dicen, bueno, mejor, nos libramos de una vez para todas de todo este lío de las matemáticas que nos están imponiendo. Con la religión sucede lo mismo y con todas las cosas. Si no hay verdad moral, cada uno viene a hacer lo que se le da la gana. Si no hay verdad política, pues cada uno, el partidito impone lo suyo, el programa, que viene aquí, el del otro impone el suyo, el del otro el de más allá. Entonces, el liberalismo se mueve en este caldo, diríamos así, de absoluta incomunicación. No hay verdad. Indudablemente que un buen liberal, cuando se trata de su vientre, va a consultar a un médico y en lo posible, si tiene plata, va a consultar a un médico que ve bien con la clava de lo que tiene. Y ya ese sí sabe, se sabe. Pero en esto no podemos dudar porque ahí me va la panza. En lo otro sí, porque total, cualquier infeliz tiene una idea de Dios más o menos aproximada. Y vale lo mismo que la de cualquier otro. No importa que sepa, que no sepa, que... Y en materia política lo mismo. Y algunos de ustedes me preguntan cómo era antes del liberalismo. Pues, la gente le educaba para mandar. Lo educaban lo mejor que podían. Todos salían bien, no, esa era una idea absurda, estúpida. Al rey lo educaban para que matara y fuera rey en su reino. No como al pobre de la Rúa que no le han enseñado nada. Menos mal que está Tinelli para corregirlo. Pero diríamos así, la improvisación de toda esta gente que de repente alcanza su calidad de incompetencia, absolutamente improvisado. O han sido educados para este país. Antes eran educados, mal educados, peor educados, qué sé yo. El rey recibía una educación que era dura. Los sirvientes del rey no cascaban. Si alguien me dice, no, el rey no, los chicos del rey, los hijos del rey se quejaban a veces que los sirvientes le daban. Y el padre era el primero en decirle, no le afloje.
que este tiene por delante una larga carrera en la cual es necesario que se endurezca, y para que se endurezca es necesario que vaya aprendiendo con sangre lo que debe aprender. Y cada uno en el orden de su mano también lo educaban para eso, para que sirviera para eso. Todos servían, no. ¿Por qué? Porque eso no es la condición del hombre. La naturaleza es una naturaleza caída. Se hace lo que se puede. Uno trata de hacer lo mejor posible, pero se hace lo que se puede. En cambio ahora no se nada. ¿Quiénes son los que matan en este país? Si ustedes piensan un poco, y cada vez es peor. Porque nosotros podemos quejarnos de la época de Sarmiento, pero eran gente honesta todavía. Eran viejos criollos educados en cánones más o menos católicos, que sabían decir, no robaban. Ahora el que no es chorro es un imbécil. Y peor que chorro, porque hace cosas más estúpidas todavía. ¿Alguna pregunta?